Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos. Hoy, un día importante, vamos a hablar de libertad, también de represión, del miedo, de lo que está sucediendo en Cuba, de esta realidad que el régimen cubano intenta controlar, incluso cuando dice que está cambiando. En los últimos meses el gobierno ha anunciado una serie de excarcelaciones de presos políticos, pero lo que denuncian las organizaciones independientes y organismos internacionales es algo completamente diferente. Hablan de liberaciones selectivas, condicionadas, de personas que salen de prisión pero siguen bajo vigilancia de un sistema que no ha dejado de reprimir. Y hay algo todavía más preocupante, y es justamente el aumento del hostigamiento contra los presos y contra sus familiares, contra sus familias. Amenazas, traslados forzosos, incomunicación. En muchos casos, negación de la atención médica. Nombres como Michael Castillo, Luis Manuel Otero Alcántara, Félix Navarro, Sailí Navarro, siguen marcando el pulso de esta crisis de derechos humanos que no se detiene. Y mientras tanto, el discurso oficial intenta presentar la imagen de apertura o de cambio, pero la realidad es, ¿estamos ante un cambio real o sencillamente un maquillaje para tratar de vendernos un cuento que no es real? Nos acompañan hoy unas voces que son clave en la historia de Cuba y en lo que está viviendo hoy Cuba. Joana Silano, quien es investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional; Larixa Diversén, directora del Centro de Información Legal Cubalex; Anamelis Ramos, del Observatorio de Derechos Culturales; Yanelis Núñez, coordinadora del Museo de la Disidencia. Con ellas vamos a tratar de entender qué está pasando realmente en Cuba, qué hay detrás de estas excarcelaciones de las que habla el régimen y cuál es hoy la situación de los presos políticos en Cuba. Muchas gracias a todas por haberse tomado este espacio para compartir con la audiencia y realmente bienvenidas. Es un gusto tenerlas siempre aquí. Bueno, si quieren vamos a comenzar. Vamos a comenzar con hablando de lo que está sucediendo en la isla. Vamos a comenzar con Joana, si les parece. Joana, ¿cómo se está viviendo hoy la situación de la libertad de expresión en Cuba desde el contexto internacional? Hola Mario, muy buenos días o tardes, dependiendo de dónde nos escuchen. Un gusto estar acá hoy con Larixa, con Anameli, con Yanelis, comentando este importante tema. Nosotros desde inicio de año hemos estado monitoreando la situación de defensores de derechos humanos, periodistas, activistas, familiares de personas presas por razones políticas, creadores de contenido, y lo que hemos alertado en varios comunicados de prensa y lo que alertamos en nuestro reciente informe anual que salió el 21 de abril, se publicó el 21 de abril, fue justamente el crecimiento de las prácticas de restricciones a la libertad de expresión, que se manifiestan de muchas maneras y que son prácticas autoritarias arraigadas en el gobierno cubano. Detenciones arbitrarias, limitaciones y restricciones a la libertad de movimiento. Esto que hemos visto que se hace tan común para periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, que es cuando los agentes estatales se les paran afuera de la casa y limitan la posibilidad de que puedan ir a cubrir un evento, puedan hacer sus actividades cotidianas. También hemos visto en estos últimos meses un ataques consistentes contra creadores de contenido que quizás tienen su ejemplo más grave en la detención de Ernesto y Camil, integrantes del proyecto digital El Cuartito, a inicios de febrero, creadores de contenido, jóvenes cubanos que crean contenido en redes sociales. En su caso era Instagram, pero lo hemos visto también en el caso de Ana Benzi, otra influencia, los chicos de Fuera de Caja. En el caso de muchos de ellos, en los últimos meses también hemos visto algo que no es nuevo, pero que insistimos en documentar, que es el patrón extendido de violación de derechos humanos a sus familiares cercanos, específicamente a madres y padres, con citaciones a las familias, criminalización injusta, intentos de llevar ante la justicia bajo cargos injustos a las madres de los creadores de contenido, buscando obviamente silenciar la libertad de expresión, ¿no? Limitar la posibilidad de que estos jóvenes sigan creando contenido y sigan contando la realidad
de Cuba. También hemos estado documentando los ataques consistentes y el hostigamiento que reciben activistas, defensores de derechos humanos a través de medios oficiales, a través de programas de televisión pública que los estigmatizan, utilizan imágenes de ellos, criminalizan la defensa de derechos humanos, criminalizan la libertad de expresión. También hemos levantado la alarma en términos de libertad de expresión sobre la situación de creadores de contenido y periodistas que han visto, además de estas actividades, pues un recrudecimiento también en procesos judiciales injustos, y sobre todo también nos preocupa en términos de libertad de expresión algo que ha pasado consistentemente, que es los ataques, el hostigamiento, las amenazas, el acoso sobre los familiares de las personas expresas por razones políticas, sobre todo aquellos que han tenido, digamos, una voz activa, que han sido voces claves en la denuncia de los derechos de sus hijas, hijos, esposos, parejas, familiares, madres, padres, aquellos que han sido activos en la búsqueda de exigencia por la libertad de sus familiares, y también han estado recibiendo un patrón creciente de hostigamiento en los últimos meses. Hemos documentado el caso de Wilber, pero también el caso de Sonia Álvarez, la esposa de Félix Navarro y la madre de Saile Navarro, que incluso ha sido detenida e impedida de asistir a misa en algunos momentos durante el año. El caso de Yenisei Taboada, madre de Doanis León Taboada, también ha denunciado el hostigamiento, y además no solo el hostigamiento directo, sino algo que hemos denunciado consistentemente en Amnistía Internacional, que es el uso de las personas presas como forma de coaccionar y tratar de callar las voces de las familiares, ¿no? Negación de derechos, tú lo decías hace un momentito, negación de visitas, negación de llamadas telefónicas, eh, aislamiento, eh, amenazas con denegación de derechos como libertad anticipada para hijos y familiares, con el objetivo de silenciar a estas voces, con el objetivo de restringir la posibilidad de que exijan libertad y ejerzan su libertad de expresión. Muchísimas gracias, Joana. Yo he estado leyendo los comentarios de algunas personas. Por ejemplo, dice Rosa, nos escribe en YouTube: esto no es nuevo, llevan 67 años en lo mismo y a nadie le importa. Lo importante, Rosa, yo creo que es denunciar, y aunque efectivamente, como tú bien dices, llevan 67 años en lo mismo, no nos podemos cansar de levantar la voz, no nos podemos cansar de mostrar lo que hace ese régimen, porque si no lo hacemos, si no denunciamos, pues sencillamente ellos son los que ganan. Vamos ahora con Larissa. Larissa, ustedes han documentado la criminalización de la libertad de expresión en Cuba. ¿Qué revela este informe de la CIDH en casos, por ejemplo, como el de Michael Castillo? Bueno, aprovecho para dar un saludo a la audiencia, a tu audiencia específica, Mario. En términos generales, la libertad de expresión es un derecho básico que continuamente el Estado ha restringido, ya sea desde el punto de vista legal como también desde la práctica. Ya Joana ha mencionado muchas de esos patrones, pero en el caso del el informe de la CIDH, el informe de fondo del caso de Michael, que también incluye el Movimiento San Isidro, es básico. Todos los patrones que ha utilizado el Estado, el objetivo principal es eso: censurar libertad de expresión para impedir que, bueno, en este caso los grupos que he mencionado y activistas, pero es para toda la ciudadanía, que es participar en el espacio público, pero sobre todo participar en política. Evitar que la gente diga lo que piensa y controlar socialmente, porque esta es la forma en que, que controla. El mismo comentario que hizo Rosa es una de las consecuencias de ese control social que ha venido ejerciendo el Estado cubano, en el que todos nos sentimos de que esto nunca se va a acabar, que siempre pasa lo mismo, todo está igual. Y coincido con Mario que hay que seguir denunciando, más en este contexto en el que también como parte de todo este proceso hemos notado un aumento en la militarización, sobre todo el contexto de crisis humanitaria, crisis energética, que la población ha recurrido a manifestarse, que es otra forma de expresión, diferentes formas, ya sea a través de graffiti, carteles, protestas, cacerolazos, ha salido a las calles. Y hemos visto cómo ha aumentado en estos casos las detenciones por participar
en estas redes sociales o incluso en estas protestas en el espacio público comunitario, pero también en las redes sociales, utilizando figuras como propaganda contra el orden constitucional, que es una de las preferidas que están utilizando en los últimos tiempos, instigación a delinquir también la están utilizando, y todo esto está conectado. Esto no es un fenómeno que pueda analizarse de manera aislada, ¿no? En el que vimos, por ejemplo, las escarcelaciones de principio de enero, que muy parecidas a las de enero de 2025, y este indulto de 2.100 personas. Lo que nosotros interpretamos en este contexto de aumento de las protestas ciudadanas dentro del país, ya sea a nivel comunitario o a través de graffiti o lo que sea, eh, a través del el aumento de la militarización, la crisis energética, lo que estamos viendo con todo este fenómeno es lo que nosotros llamamos puertas giratorias. O sea, el indulto de 2.100 personas porque tenemos un sistema penitenciario totalmente colapsado y como la gente, en un contexto no hay solución posible o por lo menos previsible en los próximos tiempos a la crisis actual, la gente tiene que decir, sacar la frustración que tiene y eso lo hace a través de la libertad de expresión que es básica en este contexto, pues lo que estamos viendo es eso. Esta escarcelación de indulto que se dio, por ejemplo, es precisamente para poder volver a meter un grupo de personas que están saliendo a la calle a protestar. Y además que se mantiene, bueno, las amenazas a los presos políticos, que son los que están denunciando ahora mismo la situación dentro de las cárceles, y a sus familiares, que también se hacen eco de las denuncias. Agregar que otra de las medidas que utilizan contra los presos en estos casos, cuando hacen denuncias en las redes sociales sobre lo que está pasando dentro de la prisión, es poner medidas disciplinarias sin que ellos se enteren muchas veces, como pasó en el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, que ya luego Yaneli hablará sobre eso. Pero básico, sobre todo, es que las restricciones a la libertad de expresión es la primera medida que toman ellos para poder controlar socialmente a la población y más en un contexto de crisis como el que estamos viviendo ahora. Muchas gracias, Larixa. Justamente si quieren, vamos a hablar con Anamelis Ramos del Observatorio de Derechos Culturales, alguien además muy querida aquí en este espacio. Anameli, ¿cuál es la situación actual de Michael Castillo tras su traslado a Kilo 8? Sí, bueno, buen día para todos también y gracias Mario por recibirnos acá. La situación de Michael es básicamente la misma de la que hemos hablado desde que fue trasladado en enero. En enero, a finales de enero es que él es trasladado a Kilo 8 después de un breve tiempo donde no sabíamos a dónde lo habían trasladado, porque este es uno de los patrones, ¿no? Que ellos trasladan a las personas y no avisan ni a la familia ni a nadie y los incomunican a veces por un breve periodo de tiempo o más largo. Michael, desde que llegó a Kilo 8, ha estado con una afección bastante grave de parásitos, porque al parecer el agua de esta prisión ahí en Pinar del Río es incluso peor que la prisión de 5 y medio. Entonces, bueno, hemos tenido que tratarlo, ¿no? De mandarle medicamentos para eso, y eso se añade a otras afecciones que Michael ha venido teniendo, la lesión ortopédica de la que hemos hablado ya y que le genera periodos de dolor bastante intensos, más las enfermedades de base que Michael ha venido presentando desde que está en prisión, desde hace años, y que incluye la visión, sí, la pérdida de visión también gradual. Entonces, él está sobreviviendo. Realmente lo que más nos preocupa a nosotros de ese traslado es que, bueno, como hemos dicho, es una prisión que es para menores, es decir, no es una prisión en la que Michael debería estar, y eso siempre nos ha causado como mucha suspicacia, ¿no? Teniendo en cuenta las tensiones que ahora mismo y toda la demagogia que hay alrededor de los presos, la especulación también, sobre todo en el caso de Michael y Luis, ¿no? Que a veces incluso en las redes se han diseminado rumores de que van a salir, incluso de que un avión llegó a Estados Unidos con Michael y con Luis. Es decir, ha habido de todo en estos meses, y no es menos cierto que las visitas de la seguridad del Estado han crecido en estos meses para los dos, y bueno, siempre es hablando de lo mismo, ¿no? De la posibilidad tal vez de que se vayan, de que no se vayan, de que lo sacan, pero como tal no hay nada concreto sobre eso. Entonces, por supuesto que además de las afecciones físicas, toda esta cuestión emocional que tiene que ver con una posible liberación o escarcelación, pues los resiente mucho, ¿no? Entonces Michael está como intentando lidiar con todo eso. Es terrible. Yo recuerdo cuando, cuando comenzaron a hacer algunas de las excarcelaciones a los presos políticos,
las familias de los presos políticos, todas estaban, eh, des- todas se pasaban el día entero pensando, esperando que sonara el teléfono para saber si su familiar iba a estar en ese grupo de la excarcelación. Y es parte de la tortura que utiliza el régimen cubano. Y esto mismo, por ejemplo, de regar estas bolas, de que si los sueltan, de que si los van a liberar, de que si los van a intercambiar, de que si los van a dejar irse para Estados Unidos o no. Es parte de esa misma tortura de tener a las familias pensando, bueno, salen o no salen. Es terrible. Yanelis, por favor, háblanos sobre el caso de Luis Manuel Otero Alcántara. ¿Hay realmente negociaciones en curso? ¿Esto es narrativa nada más? Y, y se ha tomado en cuenta a Luis Manuel y a su familia en esa supuesta negociación. Bueno, gracias Mario por recibirnos para hablar del tema de Luis y bueno, y del resto de los presos políticos. En el caso de Luis Manuel, hasta este minuto no hay ningún tipo de negociación. Nosotros estamos en contacto semanalmente con Luis Manuel 2 veces a la semana y como dice Anameli, la seguridad ha ido, que es algo que no ocurría o que no ha ocurrido tan reiteradamente en años anteriores. En las últimas semanas hay como un movimiento, pero es también debido a la presión que están recibiendo por parte de Estados Unidos. Yo creo que están tanteando, viendo el estado de ánimo de Luis, viendo cuáles son sus ideas, pero realmente no hay ningún tipo de negociación entre, ni la familia de Luis está enterada de ningún tipo de negociación entre, digamos, embajada de Estados Unidos y familiares y Luis directamente. De eso no tenemos ningún tipo de información y Luis, que es el primero, pues tampoco digamos, el primer beneficiario no está enterado de ningún tipo de conversación de este tipo, ¿no? Pero bueno, también este tipo de rumores es algo que la seguridad del Estado le gusta mucho utilizar, ¿no? Em, en el caso de, bueno, a nivel de salud, pues realmente en este minuto no tiene ningún padecimiento, pero sabemos que los cuerpos de Luis y los cuerpos del resto de los presos políticos están sumamente dañados y están dañados no solo porque han pasado por distintas enfermedades, porque siempre están expuestos, porque realmente no hay ningún tipo de asistencia médica que pueda decir, ¿no?, cuál es el estado real de salud y las condiciones higiénicas, por supuesto, profundizan todo ese malestar. Entonces, hasta que Luis no salga, que Luis, recientemente el Tribunal Supremo Cubales hizo un análisis sobre el tema, ratificó que Luis debía salir, va a salir el 9 de julio o cumplimiento de condena el 9 de julio, y que es totalmente arbitrario además, porque según el propio análisis de Cubales ya debería haber salido. Por esto mismo que decía Larixa, ¿no? A Luis nunca en estos 5 años se le ha notificado ningún tipo de disciplina. Luis no ha recibido ningún papel y a la misma vez tampoco le han notificado si ha recibido rebajas o no, las rebajas estas que se hacen a finales de año. Entonces, al final esta decisión de que va a salir el 9 de julio es totalmente arbitraria, como actúan ellos, ¿no? Y lo que no quería dejarte de decir es que a pesar de esta situación de incertidumbre y de riesgo, porque también tenemos miedo de que le puedan fabricar nuevas causas a Luis, a Michael o a cualquier otro preso político, como ya ha ocurrido en víspera de bueno, de la extinción de la sanción, es que, bueno, Luis se ha mantenido trabajando gracias a la colaboración de amigos, de curadores. Recientemente hemos sacado esta convocatoria para que todas las personas que hayan perdido un familiar durante su tiempo de prisión o durante su tiempo en el exilio, en la diáspora, como migrantes que no hayan podido despedirse, pues que se filmen y que compartan pues esa experiencia, ¿no? Y compartir este duelo de manera colectiva, ¿no? Y luego a finales de año tenemos pensado hacer una exposición con todos estos materiales y, bueno, y mensajes de las personas que colaboren con este proyecto, ¿no? Que tienen toda la información en las redes de Luis Manuel. Muchísimas gracias, Yanelis. Una pregunta para Joana Silano. Joana, ¿cuáles son las principales preocupaciones de Amnistía Internacional en este momento sobre los presos de conciencia en la isla?
Tenemos preocupaciones generales sobre todas las personas presas, porque efectivamente si la situación es crítica, y esto es, en general es algo que decimos, si la situación es crítica, el ARIX ha hablado un poco de esta crisis humanitaria múltiple que enfrenta la isla, la situación dentro de las prisiones y la situación de los familiares de las personas que están dentro de las prisiones es aún más crítica. Y dentro de eso, la situación de las personas presas por razones políticas llega a un grado superior de gravedad por todas estas cosas que hemos estado conversando. En términos de las personas presas de conciencia, otras personas presas por razones políticas, una de las grandes preocupaciones es esto, es la falta de garantía sobre su integridad física, sobre su estado de salud, sobre su adecuado acceso a alimentos, medicinas, atención médica, sobre la posibilidad de respeto a sus llamadas telefónicas, visitas, pases que hemos visto reiteradamente, que estas son sistemáticamente vulneradas, las visitas se cancelan arbitrariamente, se les prohíbe la entrada a los familiares de manera arbitraria, se les limitan las llamadas telefónicas, también el uso de, de tratos crueles, inhumanos y degradantes y prácticas que pueden ser consideradas tortura por para estas personas y además el hecho de cómo afecta esto a los familiares, a este patrón extendido de represión. Eso es una preocupación constante que tenemos. Tenemos casos dentro de los presos de conciencia, como el caso de Loreto Hernández. Loreto, el propio comité médico de la prisión hace más de 3 años recomendó que debería estar cumpliendo sentencia en su casa por la gravedad de sus padecimientos y a pesar de ello le ha sido negada la licencia extrapenal por motivos de salud. Y esa es otra gran preocupación, como ya adelantaba Larixa y Yanelis, a las personas presas por razones políticas, algunos de nuestros presos. De los presos de conciencia de Amnistía Internacional se les han negado sistemáticamente derechos penitenciarios como rebajas de sanción, pasos a regímenes de menos severidad, pases, llamadas telefónicas, libertad condicional o libertad anticipada cuando cumplen los requisitos para ello. Y otra gran preocupación, lo mencionabas tú al inicio, es su uso deshumanizante como monedas de cambio en negociaciones políticas. Amnistía Internacional lo denunció cuando las excarcelaciones de enero de 2025, lo volvimos a recordar este año en enero, cuando se cumplió un año de estas excarcelaciones selectivas, poco transparentes, que dejan a las personas sobre todo a las personas familiares y a las personas presas en total angustia, esperando una llamada, esperando ser notificadas, eh, procesos que no garantizan libertad plena, que tampoco garantizan justicia, que tampoco garantizan reparación, porque lo que hemos documentado es que muchas de las personas que salen bajo estas medidas pasó el año pasado con las excarcelaciones de las 553 personas. Han sido sometidas a vigilancia, a nuevas citaciones, a nuevas detenciones arbitrarias, a amenazas constantes. Y bueno, en el caso de 4 personas presas de 3 personas presas de conciencia de Amnistía Internacional, su libertad fue revocada. En abril, el caso de Félix Navarro y José Daniel Ferrer, que habían sido escarcelados en enero, fueron regresados a prisión. Y también Donaida Pérez Paseiro fue regresada a prisión en el mes de junio de 2025 por mantener su activismo, por mantener su denuncia, por no renunciar a su derecho a ejercer derechos humanos en el país. También sabemos que Cubalex y otras organizaciones de derechos humanos lo han documentado. Al menos 7 personas relacionadas con las protestas del 11 de julio han sido revocadas, o sea, sus libertades han sido revocadas, lo que te habla efectivamente de este uso deshumanizante y sin garantías de la libertad. Y bueno, que una vez más, y lo que vimos con el indulto un poco fue eso, el uso político, el uso deshumanizante de estas personas como moneda de intercambio político es otra gran preocupación. Tremendo. Larixa, hemos estado oyendo últimamente también amenazas por parte del régimen cubano de que si hay una acción militar por parte de la administración Trump contra la dictadura, pues que ellos fusilarían a los presos políticos. ¿Ustedes están siguiendo esto desde Cubalex? Sí, estamos siguiendo estas amenazas y es típico en los contextos de cuando el Estado está recibiendo presión. Sobre todo esta es la forma que tiene el Estado no solo de controlar a esas personas, y bueno, sabemos que muchas de las amenazas que ellos hacen también las cumplen, que eso hay que tenerlo en cuenta y por eso hay que tener un monitoreo y una vigilancia sobre estos casos particulares que denuncian este tipo de amenazas de desaparición, de ejecución extrajudicial, si podemos decirlo de alguna manera. Lo importante acá es la presión que está recibiendo el gobierno cubano, la militarización, que nosotros insistimos desde Cubalé,
es uno de los fenómenos más importantes que está ocurriendo ahora mismo dentro del país, porque están llevando la militarización a los espacios civiles, ¿no? Y lo que dice esto, primero, yo no considero que el ejército cubano esté preparado para enfrentarse al ejército de Estados Unidos, sino más bien que la militarización está enfocada para aumentar la represión. Como dije, libero 2.000 personas que no tenían motivaciones políticas, las mayorías, porque ahora mismo están ocurriendo protestas y estoy llevando otro grupo de presos políticos a la prisión de nuevo, o por lo menos tengo previsto hacerlo porque no tengo la intención de ceder. Y todo lo que ellos puedan utilizar para, como moneda de cambio, ya sea la vida o la integridad personal de los presos políticos, lo van a utilizar. Es un régimen que está acorralado y que es capaz de hacer cualquier cosa. Lo vimos en las protestas del 11 de julio. No va a temer dispararle a la población civil y ese es el temor que nosotros tenemos. O sea, ellos, si en la crisis del 62 estaban dispuestos a que Cuba desapareciera, ahora en este contexto, ellos por mantenerse en el poder y mantener las riendas del país pueden llegar a ese punto de atentar contra la vida de las personas privadas de la libertad. Completamente. Ellos lo único que les importa es mantener el poder y llevan 67 años ahí robando. Por eso tienen tantos millones. Anameli, ¿qué casos consideras hoy más críticos desde el punto de vista humano y médico dentro de las prisiones en Cuba? Sí, bueno, dentro de la comunidad de artistas presos, que es la que monitoreamos en el Observatorio de Derechos Culturales, hay varios casos que están ahora mismo muy, muy graves. Está, por ejemplo, Juan Enrique Pérez Sánchez, que recién recibió una golpiza por parte de uno de los guardias del penal. Es decir, por lo general en estos casos se combina en la violencia que se ejerce dentro de las prisiones sobre ellos con la negligencia médica, con negarles atención médica y con el agravamiento de las condiciones de salud que ellos presentan. Y bueno, esto ha pasado en el caso de Juan Enrique, recibió la golpiza, se cosió la boca, Roberto Pérez Fonseca también se sumó. Es decir, se generan crisis como estas constantemente y por lo general es por la combinación de estos dos elementos. También el caso de Donis León Taboada, que estuvo haciendo por más de 2 meses, casi 3 meses, una protesta silenciosa donde no se vestía de preso, es decir, no bajaba a los recuentos y tal, hizo incluso unas pintadas de, de carteles dentro de la prisión. Igual es un caso, es decir, ambos, tanto Juan Enrique como Duanis han recibido medidas cautelares recientemente, porque son casos de mucho agravamiento de su salud. Es decir, ambos tienen enfermedades de base muy graves como hipertensión, en el caso de Duanis afecciones renales. Entonces, después de esta protesta de Duanis, bueno, pues también se le golpeó y se le mantuvo incomunicado en celda de castigo también por muchos días. Es decir, son dos casos bastante graves. Y a este se suma el de Virgilio Mantilla, que es también por su edad, por las señas discales que padece y por tantas prisiones consecutivas que ha tenido, que creo que va por la sexta prisión consecutiva. Es un caso bastante grave. Fue trasladado también recientemente. Él estaba en Kilo 7 y fue trasladado a Kilo 8. Y incluso se diseminó un rumor de que lo habían asesinado o que estaba grave en un hospital. Rumores que también con bastante asiduidad se lanzan en las redes. No sabemos de dónde vino el rumor, pero bueno, lo cierto es que estuvo alrededor de 2 semanas incomunicado en un centro de la seguridad del Estado y después fue devuelto a Kilo 8. Y desde que él fue detenido, que fue en octubre, nuevamente detenido, él ha estado en aislamiento y prácticamente incomunicado. Es decir, ha tenido muy pocas visitas y su situación de salud es bastante crítica. Es decir, ha tenido numerosas afecciones ligadas a sus hernias discales y a otras cosas. Y bueno, ni siquiera hay una claridad respecto al proceso penal que enfrenta. Sí, supuestamente está acusado de propaganda contra el orden constitucional, pero no hay ninguna claridad sobre eso. Y bueno, al estar incomunicado se hace muy difícil, ¿no?, el acceso. Sí, estos son algunos de los casos graves. Por supuesto, el de Félix Navarro, que bueno, se monitorea desde el Observatorio de Libertad Académica también, y que también recibió una golpiza a finales de abril. Realmente esas últimas semanas de abril fueron terribles porque se combinaron muchas golpizas y actos de violencia al interior de las prisiones con detenciones en las calles. Sí, fue un momento en que se detuvo Spider-Man, fue el momento en que se detiene también Ángel Cusa, que se detiene el 30 de abril. Es decir, hay un aumento de militarización, de represión, como decía Larissa, en las calles y al interior de las prisiones, bueno, pues eso también se refleja, ¿no? Y el caso de Feli también es un caso muy crítico por su edad, por su avanzada edad.
porque además todo esto de la golpiza que se le dio, de la incomunicación en la que estuvo, pone en jaque a la esposa de Feli, también madre de una presa política, y todas las tensiones a lo interior de la familia también, de las familias cubanas también son usadas, ¿no? En el medio de este proceso de supuestas escarcelaciones y de militarización de la ciudad y agravamiento de la situación dentro de las prisiones. Es tremendo. Y son historias, y cuando uno lo escucha de Anamelis y cuando uno escucha eh, cómo cuentan esto, son historias, son personas, son familias que quedan completamente rotas justamente por el abuso de ese régimen. Yanelis, tú que has sido tan cercana a Luis Manuel Otero Alcántara, Luis Manuel ha seguido creando desde prisión. ¿Cuál es el mensaje que está tratando de enviar al mundo? Mm. Sí, me gusta la pregunta porque hay un proyecto incluso que Anamelis curó recientemente y que es muy bonito. Logramos conseguir una documentación muy bonita, salió publicado en El Estornudo, que fue la peregrinación esta de distintos santos, ¿no? Orichas reconocidos dentro del imaginario popular. Y al final el llamado de Luis en de muchos de estos proyectos que se hacen gracias a la colaboración de personas dentro de Cuba, de personas fuera de Cuba, que han seguido tomándolo de la mano, ¿no? En algo que a él lo mueve y que le hace seguir estando vivo dentro de prisión, que es seguir moviendo su trabajo, su arte, y el arte comprometido que hace, ¿no? Y al final el mensaje de muchos de estos proyectos es un mensaje de ocupar el espacio público, que eso es algo que está muy presente en la obra de Luis desde sus inicios, el enfrentarse al miedo, ¿no? El tema de sumarnos todos, ¿no? Por ejemplo, la obra del gato, Retrato al Carbón del gato de Rodinger, ahí Luis habla señala las prisiones, dice que tienen que mirar ya no solo la situación dentro de las prisiones, sino el valor, ¿no? Que tiene el tiempo y el sacrificio y los cuerpos de las personas encarceladas por razones políticas en Cuba y te hace un cuestionamiento, ¿no? Yo creo que la obra del gato es muy fuerte, hay muchas personas que han colaborado, es una obra que sigue viva, porque aún Luis Manuel sigue en prisión, es decir, a nivel formal, ¿no? Lo que la persona cuando colabora con el proyecto, lo que recibe es la fecha que decidió comprar o las fechas que decidió comprar durante estos 5 años que Luis ha estado en prisión. Y la obra lo que busca más que nada es, activar las campañas por la situación de los presos y actuar, ¿no? Al final por lo que está sucediendo en Cuba, que no es responsabilidad de unos pocos, ¿no? El sacrificio no debe ser de unos pocos, ni de los exiliados, ni de los presos políticos, ni de los activistas, los pocos activistas y los periodistas independientes que siguen trabajando en Cuba, sino es una responsabilidad que nos corresponde a todos, ¿no? Desde el lugar donde estemos, con las fuerzas que tengamos, pero que al final, si queremos un cambio para Cuba, tiene que ser desde todas estas fuerzas en común, ¿no? Y la última obra, la más reciente que estamos promoviendo es este compartir, ¿no? A- eh, los nombres de las personas, homenajearlas, ¿no? Mediante esta moyuba que dentro de la religión yoruba se realiza así, que es un homenaje, es una dedicatoria, es un llamado, ¿no? A las personas que fallecieron y de las cuales no hemos podido despedirnos, ¿no? Entonces todos están invitados a colaborar, a participar, es compartirlo en las redes, etiquetarnos y pues nosotros pues luego vamos a hacer con ello, va a ser parte de una exposición colectiva a finales de año y es también otra manera de hablar de lo que sucede en el país y de cuánto hemos perdido, ¿no? Como nación, cuántas familias fracturadas y cuántos duelos que no se pudieron llevar a cabo de manera acompañada, ¿no? Entonces, pues son algunas de las obras así más recientes que están activadas ahora mismo. Bueno, pues agradecerle a estas 4 mujeres maravillosas, cual de las 4 han hecho y hacen todos los días muchísimo por Cuba y por los presos políticos, por este espacio. Y nada, dejarle también a las personas que nos están viendo, a todos los que se han tomado esta media hora para escuchar lo que teníamos para compartir, que sepan que detrás de cada preso político, detrás de cada una de estas personas, hay una vida, hay una familia y una familia que ha sido impactada
por ese régimen macabro que hoy hay en Cuba y que bueno, que no nos podemos olvidar de los presos políticos en ningún momento. No podemos pasar por alto lo que están sufriendo, lo que están viviendo tanto ellos como sus familias. Muchísimas gracias a las 4. Gracias a ti, Muchas Mario. gracias, Mario. Igual. Gracias, Mario.